So, good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Que tengan una cálida bienvenida. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Les doy una gran bienvenida a este seminario en plataformas de países. Tenemos una alineación muy buena de presentadores hoy y queremos hablar cómo las plataformas de los países pueden dirigir este crecimiento verde en los países en desarrollo. Como ustedes han visto en diferentes análisis que hemos hecho en una gran variedad de eventos internacionales acerca de las plataformas de países, esto implica diferentes interpretaciones. Así que ahora queremos desmistificar este tema y explicar un poco más de dónde viene. Y también ver algunos de los ejemplos prácticos de dónde se han aplicado. Conforme vayan escuchando a nuestros panelistas y puedan resaltar algunos de los eh, aspectos que se tienen que abordar para poder tomar una nueva perspectiva en las plataformas de los países. Este es un seminario web y el formato es el siguiente. Vamos a tener una bienvenida muy breve de nuestros presentadores que voy a hacer en un momento más y después tenemos un grupo de expertos muy reconocidos en el campo, que son gente que ha estado en la punta de lanza en el concepto del desarrollo para hacer una aplicación en el mundo real. También vamos a escuchar acerca de cada uno de ellos y en un análisis de panel quiero mantener estas conversaciones para que no tengamos ningunas pláticas con un tiempo de más en las presentaciones. Como audiencia, también les pedimos que participen a través de este botón o a función de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo de la pantalla. Y también queremos invitarlos, conforme tenemos las presentaciones, que pongan sus preguntas. Y durante este curso del seminario vamos a alentar a los panelistas que respondan directamente acerca de estas preguntas. Tal vez no pueda yo tomar cada una de ellas, pero vamos a resaltar las principales y vamos a tener las respuestas adecuadas a ellas también. Este es el formato que vamos a seguir. Pero también quiero que empecemos con un video. Este video viene de principios de este año, que fue en febrero, con el gobierno de Sudáfrica, que combinó e intercambió entre países en desarrollo, que activamente desarrollan plataformas o están en el proceso de hacerlo. Y este fue un inicio de lo que pensamos que va a evolucionar en un intercambio o una red de intercambios. Conforme estamos desarrollando estas plataformas, compartimos experiencias entre países. Y durante la conferencia tuvimos un equipo que produjo un video muy pequeño en entrevistas y eso es lo que vamos a poner a continuación. Así que vamos con el equipo de Comps, que fue el que hizo este video. ¿Qué son las plataformas de los países? Es un enfoque de desarrollo que apoya a la gente y al clima. Y realmente importa porque tiene el potencial de dirigir esa transición al crecimiento verde. Una plataforma de país es una manera en que el país tome los programas nacionales y haga preguntas. ¿Cómo mejor puedo dar financiamiento a este programa? Es tomar todas las partes del crucigrama para ver qué es lo que se requiere con los países en este punto. La manera en cómo lo vemos es la manera de conectar grupos grandes de capital alrededor de la inversión en una solución climática. Los países pueden comercializarse mejor en una comunidad internacional e indicar qué es lo mejor para ellos y cómo estas inversiones entrantes les puede ayudar con sus objetivos. No solamente se trata de dinero, sino también se trata de políticas y de integrar, si quieren, la política con una parte de inversión.
Tenemos una renovación de esta conversación en las plataformas de los países para que este instrumento sea más eficiente y esté bien conectado a las necesidades del país. Necesita resolver las necesidades del país. Una plataforma de país no es una para todos. Reproduce una plataforma del país de Botswana, Zambia o Zimbabue en otros países. Son compromisos que se han hecho en varias COPs en cuanto a fondos y compromisos para el financiamiento climático. Las plataformas de los países son un gran instrumento para, de hecho, encontrar mecanismos y poder habilitar esos fondos y para que puedan fluir. Esa es la primera vez que veo ese video y tengo que decir que suenan tan elocuentes. Y vamos a ver también a varias personas en ese video en vivo ahora como panelistas en esta conversación. Así que muy bien hecho al equipo de COMS porque fue un muy buen trabajo hacer este video. Vamos a ir ahora con la directora de WRI para Clima, Economía y Finance, que es Melanie Robinson. Melanie ha estado dirigiendo mucho de ese trabajo en WRI. Y realmente estoy esperando tus observaciones, así que por favor, Melanie, comienza con esta conversación. Vamos contigo. Gracias, Cristian, y me encanta ver a muchos amigos y gente nueva aquí en este seminario. Y sí, Cristian, aquí voy a hablar un poco acerca de la plataforma del país, cómo agrega valor en el momento que estamos en este momento, en el momento que nos encontramos aquí, recoger algunos conceptos del video. ¿Qué es una plataforma de país? Hay varias definiciones, pero a mí me gusta un mecanismo estructurado para movilizar finanzas diversas y dirigir desarrollos sistémicos para tener diferentes aspectos y metas en ambiciones del país. Este es el enunciado, pero ahora quiero desglosarlo un poco más en los elementos clave. Quiero comenzar con el capital, porque eso es lo que le interesa mucho a la gente en esta plataforma del país. Como hemos visto, cómo podemos tener diversos tipos de financiamiento nacional, internacional, público-privado, todos juntos detrás de las prioridades de un país en una manera muy eficiente y con escala. De manera en que podamos utilizar de manera catalítica todas estas finanzas, recursos, finanzas mezcladas, fuentes para tener un financiamiento real detrás del plan. Así que este es el centro de lo que queremos lograr. Pero también hay bloques que van uno sobre otro para que pueda suceder. Y eso es un programa de inversión y una ruta de inversión enfocada en diferentes inversiones del país. Todos sabemos que tan importante es este tipo de financiamiento. Si las reformas de regulación de políticas que acabamos de hablar no pueden tener un financiamiento fluyendo en un ambiente de políticas y no lo podemos tener de manera oportuna y consecuencia, y detrás de esto todavía tenemos un plan de desarrollo de clima, la idea es que necesitamos integrarlo todas las planificaciones en los recursos nacionales y atrás de eso también tenemos este liderazgo en apoyo público y en esta revisión de plataformas podemos encontrar que uno de los factores más importantes también es que se hace un gran trabajo en cómo los países pueden asegurar que tengamos un establecimiento político también, que tengamos una buena estructura para dirigir las plataformas de la política y asegurar la permanencia. Esos son los puntos clave. ¿Por qué agrega valor? Yo diría cuatro cosas. Uno, toma un enfoque sistemático. Así que esto nos lleva el clima y la naturaleza en el centro de toda la gobernanza, economía y sociedad. Se integra y de esta manera tiene el clima y las finanzas juntas. Dos, se trata de escala. Tener las finanzas de esta manera, tenemos una base más fuerte y podemos aprovechar y podemos tener un uso catalítico de las finanzas y las herramientas. Tres, eficiencia. Se trata de finanzas trabajando como un sistema y tratar de superar esta fragmentación que vemos en el mundo de las finanzas y también aumentando en el mundo del desarrollo y también reducir
los costos de transacción, porque este debe tener un acuerdo uno con otro para utilizar los sistemas y procesos que se puedan alinear en el plan del país y que podamos aprender de todas las lecciones y las armonizaciones y coordinación y trabajar de manera más eficiente. Y lo último, más importante, que es el impacto. Todo el punto de todas las plataformas es que puedan hacer una transformación y un canal en la naturaleza de los canales de las conversaciones que tenemos. ¿Es nuevo? La historia en cuanto al desarrollo nos dice que no. En muchas maneras, al principio de mi carrera, casi en los 2000, tuve el placer de trabajar con muchos países en África en esas plataformas de desarrollo y estas salieron de los procesos de estructuras y también diferentes donantes que tenían diferentes establecimientos con diferentes enfoques. Y esto viene detrás del propio plan del país que utiliza sus propios sistemas y procesos y los compromisos acerca del financiamiento y cómo se puede armonizar. Y ese fue en los 2000, pero también regresamos en una manera nueva en 2001 con nuestra parte, porque es la primera vez que el clima llegó en la parte frontal con la transición energética, así que tomamos esta idea de un enfoque programático de tratar de ver sistemáticamente el sector y conjuntar las finanzas, pero detrás de la energía. Algo nuevo también es que eran más acerca de movilizar la parte privada y finanza, porque se ha desarrollado la parte de las finanzas año con año y vamos a tener que tratar una transición con unas finanzas adecuadas. Y cuatro, en 2003 comenzamos a ver una amplia gama de plataformas de países que teníamos con este término que se empezaba a usar más. Y aquí es donde las plataformas no solamente se trata de energía, sino se intentaba de integrar clima, desarrollo, etcétera, y la naturaleza era muy importante también. Y si pensamos en estos países también, en Sudáfrica, Indonesia, Vietnam y Senegal, en años recientes hemos visto a Egipto, Bangladesh, Norte de Macedonia, en Colombia, también con plataformas y otros también que me hayan faltado. Y ahora en el 2025 tenemos un momento en donde tenemos casi 50 países con este enfoque, más países, estados más pequeños, países de bajo ingreso, economías más pequeñas y también diferentes cosas y panoramas que estamos viendo. Así que, ¿cómo llegamos a la hora? Hablamos del proceso que se precedió con el trabajo en ACOP, que vamos a 2018 a 2022. También tenemos referencias y marcos de plataformas de países que mostraban diferentes marcos. Y después, en 2023, en el grupo de expertos del G20 y hablando de plataformas y diferentes enunciados. Así que se construyó un momentum en estos años. Así que realmente podemos desarrollar cosas con este año, el liderazgo de Brasil que vamos a tener y con diferentes plataformas y que tenemos diferentes respuestas y tenemos SQG, que es el nuevo concepto dorado, donde tenemos 300.000 millones que se comprometió para 2035, pero lo más importante es el acuerdo o el mapa de ruta a un financiamiento externo que para cumplir con sus metas climáticas y también tener una movilización para conjuntar las finanzas en escala y de manera más aprovechable que sea más esencial. Y después, a través de esto, vemos un momento también. Tuvimos un congreso con los diferentes elementos y con Sudáfrica también tenemos diferentes plataformas de diferentes ministerios con acciones climáticas. Y esto va a culminar en la COP 30 en Brasil con un mapa de grupo con diferentes plataformas. Y ya tenemos diferentes colegas de Brasil y también estas plataformas es una parte muy importante de esta COP. Así que quiero terminar diciendo que para los países que pensamos en las plataformas, ¿a dónde vamos para apoyo? Y mencionar que WRI es parte de una gran red de apoyo que da asistencia técnica, que conjunta a los países para poder compartir lecciones, prácticas de la comunidad y colaborar unos con otros, y también para señalar diferentes aspectos que son disponibles acerca de fondos o NDBs o de otros fondos que se proporcionan. Y en este grupo tenemos una gran gama de organizaciones, muchas que se representan hoy, filantropistas, bancos de desarrollo, proveedores de servicio, y son muy fuertes representaciones en este grupo para asegurarnos de que esto sea un grupo de apoyo y de diferentes organizaciones que trabajan con países en diferentes plataformas de países. Y ese es el contexto.
esperamos también en este en tu panel y vamos de regreso contigo, Cristian. Muchas That was gracias, Mel. an excellent overview of the development Ese of fue un gran resumen platforms. del desarrollo de las And plataformas de so what I países can see y from es una panelists entrada muy buena de is, estos panelistas I mean, you que mentioned tenemos, porque como succession mencionaste, events, tenemos la sucesión de which eventos, include análisis y después prevention, diferentes personas y que vamos con prevention, este proceso the que culminó el año person pasado. who's been Pero la persona que va a responsible estar for monitoreando those todos estos processes aspectos a través de estos and has a procesos widely y que published tiene on it, una gran publicación de and ellos steered many of these complicated y que G20 tenemos discussions muchos de estas is análisis Josue complicadas, Tanaka. es So Josie it's a Tanaka. real privilege, Josue, to have Es un you gran join us privilegio today. que estés con nosotros hoy, So Josué. Josue is Sí que Josué a senior advisor es of un ODI, asesor senior de University of the ODI US in y que Berkeley también Research. con la investigación, And Instituto de Josue, Investigación if I OSI. could turn to you and Josué, say, vamos contigo ahora you've been with this concept porque has as estado it's con este evolved concepto over conforme ha recent years, evolucionado con años recientes particularly in y the G20. particularmente en el G20. What shifts have you seen in the ¿Qué way has that visto de manera platforms que are las designed and plataformas de los países se han implemented? diseñado y se han implementado? Yeah. How have you O sea, seen the concept ¿cómo has evolve? visto el concepto que ha evolucionado? Great. Well, thank you very much Bueno, for muchas giving gracias me por the la oportunidad de opportunity estar con ustedes to hoy address a topic, para as abordar you este mentioned, tema, como with dijo great Melanie. Me expectations. parece que son grandes So for expectativas y esperemos, starting, todos esperemos que tenga un so gran impacto. returning to your question, Así que Christian, regresando a la how have the pregunta, platforms Cristian, de cómo las been plataformas de covered los países in recent years? se han Let me cubierto en diferentes give some procesos, very Melanie ya briefly dio algunos puntos de vista details y tal vez voy a dar un poco for más everyone. detalles acerca de So esto para todos. clearly, the Brazilian presidency of the G20 Claramente, last year el definitely presidente played a key brasileño role el año in pasado jugó highlighting un and gran rol en pushing forward resaltar the potential role of y poner el rol platforms potencial de las to scale plataformas de los climate países and para poder development action. escalar la To acción be climática y de granular, this desarrollo. was Para done ser un at poco the más level of the detallado, esto se G20 hizo a across nivel de three different G20 en por lo layers. menos tres maneras The diferentes. Task Force Una a Group través de in terms la of Fuerza de Trabajo positioning Clima en the términos de role of platforms posicionar el rol in de las scaling up plataformas de los finance países for para climate poder action. escalar el financiamiento para la Then acción it was done climática. also Después through se the hizo International también a Financial través Organization de la working arquitectura, el mechanisms grupo de trabajo de la in arquitectura de terms of financiamiento, y developing Melanie habló de reform eso, and acerca de promoting la the reforma de MBDs to MBD y el create rol que las ecological action. MBDs pueden And jugar en then las plataformas finally, de los in the países. third Y stream, por último, in the en el G20's tercer Investment lugar, Working Group, tenemos in el grupo terms de of trabajo de developing finanzas de climate G20 en funds términos de and how can fondos de developing clima countries y contribute to clima, finance en cómo los their países pueden effectiveness contribuir initiative. para tener una So, as a efectividad e result of impacto. this, Así que como resultado de este during the trabajo que se G20, hizo durante en el platforms G20, today las are playing an plataformas de los important role países ahora in son the un elemento context muy of importante en el COP30, contexto de la including COP30, as one of the five incluyendo priorities una de las for the 5 G30 prioridades Circle de of COP, el Ministers círculo and de COP30 de therefore as an los important ministros y por lo element tanto como un in our elemento muy climate importante roadmap to para tener un mapa 1.5 billion. de ruta de Now, as we approach 1.300 COP30, millones. as a Cristian, también result, I would preguntaste sum up acerca de la the evolución. evolution in four Resumiría que la dimensions. evolución The tiene first cuatro one, perhaps the dimensiones. most La important, primera y tal the vez la más shift from a importante es un top-down, cambio family-driven approach de los to a bottom-up, enfoques country-driven dirigidos approach internamente de arriba hacia focusing on abajo para developing incluir el science-based desarrollo technology. de The la second cooperación. dimension of La evolution segunda dimensión de la would be evolución the expansion in the sería country la level. expansión en el So rango del moving país, from o a sea, focus on large cambiar de un emerging economies, enfoque de especially economías those grandes historically emergentes, que fue el caso en la primera jet-based, generación to de become a much JETBIS, more a inclusive convertirse en approach, un considering country enfoque platforms más for inclusivo, smaller considerando developing countries plataformas and para cities. considerar The third países más dimension, I would say, pequeños. would be the La broadening tercera of dimensión the sería sector la and thematic ampliación del focus sector y of del the rango platforms temático de las plataformas de beyond los a países, focus on the más energy allá de transition. un enfoque de la So, transición energética. in my view, by Así que en mi definition, punto de one vista y por sets a country definición, si platform decimos globally, plataformas it de then países needs se to have dirigen con the países, necesita flexibility tener la to accommodate flexibilidad para priorities poder of alojar countries diferentes in scope prioridades de 2, países que pueden adaptation, incluir nature, la or adaptación, sustainability naturaleza o of a cualquier country otro tema considered que el to país be of the first considere dimension of que the G20. sea de And the importancia fourth transformacional. dimension, I
Y la cuarta dimensión diría que es una consideración mucho más temprana de aspectos como transición justa, sociedad civil, instituciones locales de financiamiento y el involucramiento del sector privado. Así que, en resumen, diría que la evolución de las plataformas de los países, la reciente evolución, los haría mucho más responsivas para abordar las necesidades de los países y de un gran rango de los desafíos climáticos. Thanks, Julia. I Gracias. mean, Gracias, those are Josué, really remarkable insights. porque son puntos de vista muy importantes y particularmente cómo este concepto ha madurado application and con approach. esta aplicación mucho más So amplia, así como su you enfoque. did a really interesting paper earlier this year, Hiciste un documento muy interesante a principios de which este you año kindly released at the exchange I que was talking about publicaste in Cape Town. y que estábamos Which hablando en Ciudad was, del Cabo también. I think you call it Y me parece que lo a country llamaste platform development model, or el the modelo de desarrollo de la escalation model. plataforma del modelo o cómo escalar el So modelo. I asked Hayden to just Ahora pop a link in the chat voy a pedir que so pongan that el whoever link en el follows the chat model can. But por si alguien quiere just to seguirlo también. outline ¿Nos puedes dar una what an perspectiva muy amplia? ¿Qué quieres hacer con este modelado de steps that escalamiento y cuáles son los countries should pasos go through? que deben seguir las plataformas de los Great question. países? Actually, Gran that was even pregunta. developed for the event that No sabía que se you había mentioned. desarrollado para el evento que habías Yeah, organizado, pero I think this can be me parece que summarized in five pues, se steps, puede resumir en which 5 you etapas refer to and we refer to a as las que te refieres y escalator. nos And referimos as I también will como el move escalador. through these steps, Y conforme voy a hablar rápido de we estos can pasos, also está muy bien si el link se then puede deploy your proporcionar también questions en el chat, porque todo el mundo que esté interesado en el tema puede verlo So, con más in detalle. summary, Así que, en stage one resumen, is about la etapa initial 1 se trata So de la four participación important points inicial, there. que hay 4 To puntos get started, importantes aquí, a clear goal. que es una meta clara. A country platform Una needs to have plataforma de its país set necesita tener una objectives. meta clara establecida con el país. Cross-government engagement is a second element. Participación A notion the investment cross-gubernamental, required una noción que se requiere to achieve that también goal. para poder And lograr finally, and este this may be the objetivo. important Y por point, último, lo the importante context particularmente en el contexto que tenemos ahora, que no es the early sencillo, identification of es una potential identificación funding temprana sources. de las Okay, fuentes so de these are financiamiento. four elements Así que estos son los in 4 preparing elementos for que the vamos a set incluir and en initial en base. establecer la base inicial para la Stage two, consideración. we La call etapa 2 program readiness. la llamamos la This is really disponibilidad del programa. setting the base Esto es for establecer la successful base country-platform para platforms. tener una plataforma Melanie actually exitosa. mentioned some Melanie más o elements menos during mencionó her estos intervention elementos earlier. en su So intervención key anteriormente. ingredients Así que los elementos initial clave device, aquí which probablemente no sea require sorpresa para la mayoría que estén strong aquí. institutional Es structure, una gran estructura technical readiness, including institucional, la transition disponibilidad plans, técnica, por ejemplo, planes de technical transición readiness en la in parte de the analíticos, technical en work, señalar cuál and es el trabajo lastly, técnico y también las element políticas, como implementation. mencionó And I Melanie think for anteriormente. Y me parece super que important in el this elemento muy program importante en readiness estos términos is the de stakeholder disponibilidad del país es engagement. también la Early on participación and abroad, de not only, diferentes for actores, example, civil no society, solamente but de la also sociedad civil, what we sino normally también lo que call conocemos en el the pasado private o lo sector, que generally practicamos on the como el upstream level. sector privado, que generalmente Lots se of trae muy ideas can tarde. come Hay from muchas ideas que early pueden venir engagement. de una Stage participación más three temprana. really covers La the etapa 3, que formulation realmente of the cubre la investment plan, formulación del and programa that de inversión. reflects the scale Y esto and the refleja la sequencing of escala the projects that y are el necessary secuenciamiento de los to proyectos achieve que son the necesarios platform para goals. poder So lograr these el are, objetivo de la again, plataforma. Así que, una familiar vez to you más, all, not son so very palabras familiares straightforward. para todos, no Pipeline fáciles de development, hacer. project También es un preparation, desarrollo early de una acceleration of ruta, una transformation, consideración and temprana de una identify transición justa e opportunities identificar where appropriate for private oportunidades investment. adecuadas para la Stage inversión four privada. is La etapa about 4 financing, se right? So trata that's del the financiamiento. expression Ahí es donde in the realmente platform tenemos esta capital structure, expresión en which desarrollar in el general capital, will que en cover general public, cubre private, la and parte very pública y important point, privada. Y lo más local and importante, la parte central local y externa. finance source. And so this includes access to Esto incluye el concessions and acceso al deployment. financiamiento As de Melanie also concesión mentioned, y también Melanie optimization mencionó of acerca de la placement and optimización del uso de configuration of subvenciones y project la financing formulación de to instrumentos maximize mezclados returns para and mejorar los mobilize términos public financieros funds. o And movilizar then el we get financiamiento privado. to Y después the final stage, llegamos a la which última I etapa, que es often la call 5. it the often
que lo llamo la muy olvidada, pero paso muy fundamental para la implementación. No solamente se trata de desembolso o la capacidad de absorber fondos e implementar proyectos, sino que también se trata de la sustentabilidad de la alineación política y la participación de la sociedad civil. Sí, también se trata de monitorear, evaluar y reportar para hacer un impacto, porque al final del día esta es la razón para hacerlo. Así que lamento mucho ir muy rápido en este escalador, pero esperamos que podamos responder la pregunta a tiempo. Muchas gracias. Thank you, Josué. I mean, Gracias, I see Josué. those steps, for countries now En estos considering, pasos y cerca de los países que están what considerando en are este in the momento process, en dónde se to get encuentran en the el proceso y it's an cómo usar el awesome escalador, es step-by-step guide. So una I guía want to muy encourage útil people. paso a paso. Así que It's a me full gustaría alentar a read todos document, que lean el documento. Es muy fácil de leer, and it's es a really corto great resource. y realmente es una fuente Thanks, Josué. muy buena. I'm going to Así que turn gracias, to Josué, y ahora Maria. vamos a ir con So, María. for those of you that don't know her, Maria Para Neto los que no is conozcan a the María, Chief María Executive Neto Officer of es the Space la Access and Information oficial Society in ejecutiva Brazil, de seguridad en Brasil or commonly y referred to as que se ICS. refieren con ella como X. And she's been integral to many, I mean, Ha she's sido muy close to the importante, o president of sea, ella es Brazil, una asesora para el gobierno de Brasil. also runs a major regional También operation in the country, tiene una gran has been operación dentro del intimately país involved in y está discussions muy around involucrada en pláticas the Barclay-de-Belém Road, acerca del mapa de Brazil country ruta en las platforms, plataformas de los for reporting países, for lo que ecological llaman el plan certification. para la So, confirmación Maria, I ecológica. wonder if I could Así que start María, me by pregunto si saying, puedes comenzar it's hablando, very o sea, encouraging es muy the way this alentador la Barclay-de-Belém manera en roadmap cómo vamos is con este evolving, mapa de ruta y cómo ha evolucionado considering a new code y of para platforms. envisar un nuevo código de las I think plataformas de that's los países. Y me parece been a sort of que rallying call este es for un rally para developing countries todos that estos are países de considering desarrollo que están Barclay-de-Belém pensando acerca to de live together. poner plataformas. Can you elaborate a bit ¿Puedes hablar un poco on más how this acerca de roadmap, I mean, cómo a este few mapa de pillars, ruta, o sea, yo conozco how diferentes this roadmap pilares, proposes to cómo este scale mapa up de ruta these kinds propone of una escala en financial este tipo partnerships, de sociedades de financiamiento? and maybe Y if you tal could vez en elaborate particular, on some of si the puedes hablar early acerca stage de algunos elements de that los you've elementos de thought will financiamiento tempranos que contribute to piensas que van a greater ser clave success para with this tener roadmap. éxito con este mapa de ruta. Thank you, Crispian. It's a pleasure to be here with you all and to talk a bit about the role of Gracias, country. Cristian. Es un placer poder estar con ustedes y bueno, definitivamente esto nos lleva en una pieza de muchas piezas que se han identificado por el gobierno brasileño, que es, digamos, importante para que nosotros podamos llegar a una hoja de ruta de Bakú a Belén. Y creo que entre los diferentes ejercicios, el más importante para el que se está preparando el gobierno es algo que se llama el Círculo de Secretarías de Finanzas, en donde los secretarías de finanzas están cooperando con diferentes secretarías de finanzas, están identificando diferentes prioridades. Muchas están alineadas con las prioridades del G20, pero tratando de acotarlas un poquito más a otros países. Por ejemplo, la reforma de las instituciones financieras internacionales y para poder continuar con la reforma de diferentes fondos de climas ecológicos, pero la parte de esta conversación es ver cómo podemos mejorar la movilización doméstica, no solamente desde el punto de vista de movilizar los recursos nacionales, sino también tener capacidades y ecosistemas a nivel nacional para poder combinar lo nacional con lo internacional, los recursos privados con los públicos, los concesionales con los conversionales. Y la discusión es un poquito sobre la experiencia y las ideas de ha sido que movilizar estos 1.3 billones o, por supuesto, apalancando la inversión pública, que ese riesgo de
capitalizar lo público versus lo privado, pero los países aún no están listos para tener diferentes proyectos en los que se pueda invertir. Y también se trata de cómo los países están listos para movilizar los recursos de acuerdo a su propia situación. Y me parece que en una plataforma nacional se vuelve un concepto sumamente importante conforme estaba yo explicando, porque son una oportunidad para que los países se organicen de diferentes formas. Algunos países a lo mejor se enfocan más en la adaptación, otros, como en el caso de Brasil, pueden estar viendo las soluciones basadas en la naturaleza y la energía. En el caso de Sudáfrica, el enfoque inicial era la energía y moverse a la adaptación. Entonces, cada país puede ver sus prioridades, pero principalmente poder hacer un par de cosas. Primero que nada, entender qué tipo de inversiones son las que necesitan para que sepamos cuánto realmente necesitamos y cuánto vamos a poder cuantificar y tener la estrategia para movilizarlo. ¿Cuál es el papel de nuestros recursos domésticos para poder catalizar los recursos internacionales? ¿Cómo reducimos el costo del financiamiento internacional y cómo se puede escalar para llegar al sector privado? Yo creo que esta es la gran innovación que va a estar trayéndose a la conversación, que es algo que completamente tenemos que hablar de diferentes formas de escalar con reformas de instituciones internacionales financieras, teniendo un entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a la parte de los mecanismos de riesgo y prudenciales para escalar al sector privado. Pero también tenemos que hablar de la capacidad de los países para poder tener acceso a las finanzas y la capacidad de los países para movilizar las finanzas. Y esto puede ser a través de este tipo de plataformas. Y por supuesto, cada país probablemente tendrá una plataforma diferente, pero hay muchas oportunidades también de que los países aprendan unos de otros y que tengan prácticas en común sobre cómo pueden hacer esta movilización. Yeah. Muchas gracias. No, those are profound points, Maria. And I mean, Sí, I esos son think unos the puntos muy importantes, the way María, y yo creo que we principalmente la forma en la que nosotros vinculamos esto con las reformas financieras más amplias que se están mencionando desde el proceso del G20. one country on its own Un can't país por sí move the solo, needle pues no puede significantly. cambiar las And cosas necesariamente, pero si lo estamos vinculando a procesos amplios multilaterales que están creando el entorno adecuado para las plataformas, creo que esto es I sumamente mean, you importante. guys Y bueno, captivated the ustedes, world's la verdad es imagination que when you captivaron la presented imaginación your mundial plan for ecological cuando Brasil transformation. presentó su plan para la And transformación I'm ecológica. wondering if you could just tell Y us me a little pregunto bit si nos more pudieras contar un about poquito, digo, usted estuvo involucrada that muy de process. cerca en todo ese proceso And I mean, I love the y way it me encanta la forma centers en la around que se for vincula con temas opportunity de for crecimiento resilience equitativo, creación de empleos y la resiliencia que hay en los países en desarrollo. ¿Nos pudiera contar un poquito sobre cómo funciona esto dentro de la plataforma brasileña y qué relevancia tiene para otros I think países the en vías de interesting desarrollo? is where the global Bueno, creo que lo conversation interesante es con la inspired conversación climate mundial del solution. G20, inspiró a que Brasil And I encontrara su think propia when we solución listen to y other aprendiendo con las speakers, experiencias del G20 de algunos so países como first, I think Sudáfrica en sí. governance is Primero que nada, interesting creo que el because we have gobierno the es Ministry of importante porque se Finance tiene la Secretaría de working Finanzas que tiene un papel principal, for pero the tampoco, también tenemos a platform diferentes secretarías para climate coordinar la but also plataforma, when incluyendo la we industria energética, think pero about the Bank of básicamente Brazil, están operando which con el has Banco de become Desarrollo de Brasil, que tiene un papel slightly importante en cuanto financial a solutions. tener la And the innovación platform financiera. is Y la collaborating plataforma también on está different colaborando con sides of diferentes private sector building blocks, bloques including de G-funds, construcción del sector privado, incluyendo a G-Funds. Es una parte muy importante de ver estas áreas del sector privado, así como iniciativas como el Laboratorio de Inversión en Naturaleza, que es un laboratorio en Brasil del sector privado con diferentes gerentes de activos e inversionistas en soluciones innovadoras. Y también otra plataforma que se tiene para el hidrógeno verde. Entonces es bueno porque se tiene una pirámide donde se tiene el gobierno, pero también se tiene al Banco del Desarrollo, trabajando con diferentes iniciativas del sector privado para poder identificar diferentes proyectos. Ya han identificado más de 10.000 millones de proyectos que trabajan en la industria basada en la naturaleza y la energía.
Entonces, básicamente es una plataforma de transformación ecológica, como habías mencionado, y se trata de no nada más ver la energía, pero ver una forma más amplia en lo que es importante para Brasil en cuanto al desarrollo, el crecimiento regional y, por supuesto, que la mitigación del cambio climático. Y más aún, yo creo que lo que es interesante es que la plataforma no solamente tiene que ver en los proyectos de inversión, sino que tiene un papel importante para desarrollar instrumentos financieros innovadores. Para darles algunos ejemplos de lo que hicimos en lo que está centrado en la naturaleza, Brasil tiene una garantía que se llama EquinVest, que está diseñada básicamente para cubrir los riesgos que tienen que ver con los fondos de cobertura. Y esto se estaba enfocando en la infraestructura, pero gracias al diálogo que estamos teniendo con las plataformas nacionales y el Laboratorio de Inversión de la Naturaleza, gran parte de esto lo ponen los inversionistas y el sector privado sobre cómo se podría manejar esta garantía y cómo se diseñaría y rediseñaría para cubrir soluciones basadas en la naturaleza en proyectos agrícolas. Y de hecho, la garantía se está modificando para este fin y tenemos dos causas especiales, una para agricultura y otra para soluciones basadas en la naturaleza para poder reducir los costos y atraer a la inversión internacional. Y es interesante porque no solamente estamos teniendo toda una gran base de proyectos, sino que también todo esto tiene innovación con los instrumentos financieros. Pues la verdad es que han hecho varios ejemplos de prácticas o de mejores prácticas innovadoras. Y también quiero hablar de la parte en la que tú trajiste a su banco de desarrollo nacional, identificando la estructura y financiamiento del proyecto. Y obviamente hay una gran cantidad de cosas que se puede aprender de la forma en la que Brasil está innovando con su plataforma. Así que quisiera apegarme o centrarme en el tema de la naturaleza, pero en algo que cambia a los países, pero también quisiera pedirle a Laura Sabogal si pudiera a lo mejor también integrarse a la conversación. Laura, Laura tiene diferentes puestos. Ella es la consultora o consejera principal trabajando con la Secretaría de Comercio y también es colombiana y ha estado muy involucrada en muchísimas de las discusiones que ha habido en Colombia que culminaron y me parece que Colombia de hecho lanzó la plataforma el año pasado. Y ha habido algunas altas y bajas en cuanto a la situación política y debo decir que bueno, fueron terribles noticias el escuchar el asesinato o el intento de asesinato de el candidato presidencial de oposición, pero no nos distraigamos por esto. Yo creo que lo que es muy interesante es la forma en la que su país tiene un plan de inversión que fue más allá de los sectores energéticos para tratar de encontrar financiamiento para la naturaleza y los bosques. Y estas son áreas tradicionalmente muy difíciles de las cuales atraer la inversión. Entonces quisiera que reflexionáramos sobre qué consideraciones especiales se tienen que tomar para una plataforma que incluya la naturaleza. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Cristian, y me da muchísimo gusto ver a tantos amigos. Sí, yo creo que voy a dar una introducción bastante breve sobre qué es la plataforma colombiana, la plataforma País para la Acción Climática y la transición socioecológica. Es un mecanismo estratégico y cross-seccional que son diferentes gobiernos diseñados para coordinar las finanzas y también coordinar la transición ecológica. Fue anunciada por el presidente Gustavo Petro en el COP28 y tuvimos diferentes hitos con el lanzamiento formal que se llevó a cabo el año pasado. Y de hecho, este año tuvimos la suerte de poder tener ahora a nuestro secretario de Finanzas, que en ese momento era el presidente del conglomerado de los diferentes bancos de desarrollo, y tuvimos la oportunidad de escuchar de todos los diferentes ejemplos que María y otros panelistas estaban mencionando.
en donde realmente se fomentó este intercambio que es sumamente necesario entre los países del sur. Y el gobierno de Colombia, así como el de Brasil, tenemos a una gran parte del Amazonas que sigue a Brasil y también en el contexto de Colombia, siendo un país que ha sufrido con los conflictos civiles, es sumamente importante poder crear, digamos, una transición que también responda a la necesidad de las comunidades. Y esto significa también abordar la pregunta de cómo poder aprovechar la riqueza biológica que tiene el país. Y me parece que aquí quisiera hacer un comentario importante de por qué es importante esto, porque también Colombia es un gran productor de combustibles fósiles, es uno de los principales exportadores de carbón. Y en la transición no solamente se trata de tener estos fondos para poder crear o para traer las tecnologías en otro país, sino también es precisamente el poder cubrir las brechas de carbono. Tenemos en Colombia la transición en que se ve un conjunto de la transición de energía y también tener la conservación y la restauración y tener los sistemas de producción en una economía de biodiversidad y también de adaptación del clima, el cambio climático. Y tres o cuatro de ellas están relacionadas con la naturaleza. Entonces, en cuanto a lo que se tiene que hacer, las consideraciones, como usted mencionaba, es muy importante poder tener un enfoque territorial. ¿Y qué significa esto? Por supuesto que esto está coordinado a través de nuestras estructuras gubernamentales que involucran esta coordinación interministerial, pero es muy importante llevarla a un nivel subnacional, especialmente en un país tan biodiverso y tan rico geográficamente como lo es Colombia. Brilliant. No, thank you. Perfecto. Muchísimas gracias. I mean, there quite a few complexities involved Hay in diferentes complejidades que están I mean, involucradas en una plataforma nueva nature side, y so you've explained la, that. el lado de naturaleza ya lo explicó, pero también Colombia is that hay you otras just características had de a Colombia development en donde no solamente tengan a un solo Banco Nacional de Desarrollo, sino que tengan varios bancos. No recuerdo exactamente and cuántos, pero I want, I mean, I quisiera, understand that digo, they tengo come together entendido in some sort of que se han conglomerate unido de cierta forma formation. en una formación como But I de just want to get a conglomerados. sense of Y how solamente that quisiera fits tener una together, idea de cómo sucede esta particularly coordinación, considering how especialmente cuando se complicated están the realizando cosas muy portfolio of complicadas. María anteriormente kinds of estuvo hablando de services el tipo de that medidas para quitar el may riesgo, para succeed. poder hacer que las So plataformas sean how's that exitosas. connected Entonces, in ¿esto the structure cómo, that you're cómo talking tiene about? efecto la estrategia que estás hablando? Sí, por supuesto. Nuevamente es buenísimo poder tener a María aquí porque nosotros con nosotros estuvimos en del Cabo en el retiro del que fuiste anfitrión, Cristian, con todos tus colegas sudafricanos. Tuvimos una plática y el actual secretario de Finanzas, Germán Ávila, tuvo diferentes pláticas con Germán Oliveira de la Secretaría de Finanzas de Brasil en donde se estaba mencionando dónde habían puesto los bancos del desarrollo justo al centro del proyecto. En el caso de Colombia, no tenemos a una institución tan importante como la NBS, sino que preferimos tener a cuatro bancos del desarrollo que está en lo que se llama el Grupo Bicentenario, que son los tres grupos financieros más importantes del país y no solamente se componen de estos bancos nacionales de desarrollo, sino que también tienen las compañías aseguradoras nacionales, así como el Fondo de Garantías Nacionales. Y la idea tras todo esto era realmente poder aprovechar las diferentes fortalezas y las diferentes piezas del rompecabezas que estaban sirviendo estas instituciones. Y nuevamente, como mencionabas, ha tenido sus pros y contras. Los pros es que, por supuesto, debido a que todos estos diferentes bancos tienen diferentes características, algunos son nivel 2, que quiere decir que no sirven a un cliente final, sino a otro banco. Muchos de ellos son nivel 1, en donde tienes un modelo de negocio al cliente y ya que tienen diferentes enfoques territoriales.
Pues esto significa que de cierta forma puede tener una estrategia más integral, pero la coordinación es un poco más difícil, como mencionabas. Afortunadamente, el grupo ya se estableció en una Secretaría de Finanzas nivel 2, que es la coordinadora de la plataforma nacional, y ha sido algo bastante positivo porque si pensamos en estos diferentes bancos, que donde tenemos Bancolex, Findeter, Financiera Nacional de Desarrollo, FDM, y todos ellos tienen diferentes enfoques, pero por ejemplo, para el financiamiento de infraestructura en FDN tenemos la habilidad de poder hacer financiamiento de los proyectos, ayudar en el proceso de estructuración, mientras que los otros bancos que mencioné no tienen esto. Y lo que podemos hacer con este abordaje programático, el gobierno tiene que identificar su pipeline que trasciende la parte de energía y que tiene diferentes áreas en donde los bancos pueden apoyar estas capacidades. Y esto es muy útil porque dos de estos bancos han estado en pláticas con uno de los MDBs para una garantía. Y lo que está pasando ahora es que estas conversaciones no están pasando de forma aislada, sino que el grupo está coordinándolo para poder tener una estrategia que aborde a los proyectos nacionales, pero también apalanque los diferentes bancos para reducir el costo del capital en la operación para el país. Eso es súper interesante. Y yo creo que podríamos tener todo un seminario nada más en estos países megadiversos, en el concepto de consideraciones especiales que queremos tener para poder estructurar las plataformas. Pero bueno, quisiera ahora pasar a otra categoría de países. He tenido la oportunidad de ver algunas preguntas en el botón de preguntas y respuestas sobre los contextos menos desarrollados. Había una película, a mi pregunta en particular sobre Bangladesh, y tenemos la fortuna de tener a Abena con nosotros, Abuna Takiwa Asoma, que es la directora y consejera financiera de un grupo de 20 secretarías de finanzas. Y probablemente puede que se conozcan como el B20, pero Avena más bien sería como el B70, ¿no? Ah, B75. Ah, 75. Pero ustedes han estado haciendo un trabajo muy interesante con sus miembros, incluyendo el desarrollo de estos planes de prosperidad climáticos, que realmente se trata de poner el clima y la economía y el desarrollo juntos, y trabajando juntos de esta forma. Así que quisiera preguntarle sobre estos contextos menos desarrollados y los desafíos financieros y climáticos principales que enfrentan sus miembros. ¿Qué tipo de enfoques innovadores necesitan desarrollar las plataformas nacionales dentro del grupo B20? Especialmente estoy tomando en cuenta algunos de los que han estado viendo las plataformas regionales, y sé que ha habido muchas discusiones en algunas cumbres alrededor de esto. Entonces, nos encantaría escuchar por parte de usted. Muchísimas gracias, Cristian. Solamente quiero hacer una corrección. Inicialmente ibas a tener a Sara Ahmed, que es la directora senior, pero yo soy la directora de las plataformas nacionales, pero no te preocupes. Bueno, pero tú eres la experta en las plataformas nacionales. Bueno, eso trato, eso trato. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Quisiera dar un poquito más de contexto. Estamos viendo 75 países que han sido impactados significativamente por el clima, y de acuerdo al último reporte hemos perdido un 20% de una riqueza de 22 décadas, que equivale a 545.000 millones de dólares estadounidenses. Y estamos viendo a países que tienen un riesgo de limitaciones significativas. Y en resumen, básicamente el cambio climático sí socava el crecimiento económico, y también está afectando los sectores de agricultura y turismo, aumentando las cargas financieras en relación con las muertes que están creciendo y los desastres naturales. Pero las plataformas nacionales son muy críticas para el proceso de desarrollar los planes de prosperidad del país, y esto tiene que ver con la
inversión y las estrategias de finanzas que desarrollamos con los países para poder tener resiliencia climática y prosperidad climática. Y es importante saber que los planes de prosperidad climática tienen la intención de que los países tengan acceso para las inversiones de resiliencia climática y también para poder aprovechar el crecimiento ecológico y las transferencias tecnológicas. Entonces, solamente quiero reiterar que las plataformas de B20 son elementales para el proceso. Ahora, las plataformas nacionales para el B20 no las vemos como estructuras nuevas. En realidad creemos que muchos de nuestros países ya cuentan con estas estructuras. Puede que hayan existido para diferentes esfuerzos de coordinación climática en donde están los NDCs, las aplicaciones del FMI. Pero ¿qué hacemos con estas estructuras? Pues fortalecemos la coordinación alrededor de la Secretaría de Finanzas para asegurarnos que el enfoque esté en las inversiones y que vaya más allá de las estrategias de inversión y financieras que se puedan tener en el sector privado. Y no, ni siquiera necesito decirte cómo se ve con un ODA que va disminuyendo. Y lo que queda claro es que en el siglo eh, donde tenemos a más corporaciones, en el que hay compañías que tienen más dinero que los países, pues es difícil poder tener a los países que tengan acceso a estos recursos. Y se vuelve una cuestión de nomenclatura, pero también es algo muy parecido a algunas de las plataformas nacionales que se han descrito y Laura estuvo mencionando que la Secretaría de Finanzas juega un papel crítico en su plataforma nacional y lo mismo para las plataformas del CBFD. Y es la razón por la cual el B20 tiene el concepto de los planes de prosperidad climáticos y no de las secretarías medioambientales, porque se cree que las secretarías de finanzas son las que determinan la utilización de los recursos en un país y por eso están en una mejor posición para poder aprovechar y movilizar y coordinar los recursos, las agencias y también a las personas alrededor de las prioridades y los objetivos del país. Por lo tanto, las plataformas de B20 también aprovechen las asociaciones o sociedades, especialmente con los DFIs y MDBs, para poder asegurarnos que podamos tener más mecanismos de riesgo, así como las garantías de crédito, las conversiones de equidad o en los bancos nacionales de desarrollo. Y especialmente en este escenario, en donde se ve que estas coinversiones tienen financiamiento, pero también inteligencia de mercado, es señalización de efectos que atraigan las inversiones privadas. Y también las plataformas nacionales del B20 no solamente se enfocan en gobiernos gubernamentales, está también interesado en proyectos transformacionales del sector privado que tienen un crecimiento resiliente y que dan tecnologías innovadoras para todos los problemas del clima. Y estos países del B20 están respaldados con consejos transaccionales y financieros, así como un modelado para las deudas, los mercados de carbono y también una preparación, así como la reforma y de políticas y regulaciones. Muy bien, pues básicamente me respondiste la segunda pregunta que te iba a hacer. Así que nos estamos quedando sin tiempo y de hecho no voy a repetir esa pregunta, pero regresaré contigo al cierre y vamos a ver si podemos retomar otros temas que surgieron. Ahora, si pudiéramos platicar con Olympus, estoy ahora recurriendo a mi ciudad natal, a mi país natal. Olympus está en el Banco de Desarrollo de Sudáfrica y Olympus es uno de los principales actores. Estábamos, de hecho, siendo los anfitriones de la cumbre en Ciudad del Cabo, en donde la verdad hiciste un muy buen trabajo, Olympus, lo hiciste muy bien, pero has escuchado mucho sobre el papel de los bancos nacionales en esta conversación. Y tienes mucha experiencia en el contexto sudafricano, estás involucrado en diferentes aspectos del JET
GDP y haciendo una transición en las finanzas. Entonces sería buenísimo poder tener algunas reflexiones de tu parte sobre cómo ves los bancos nacionales, no solamente aquí en Sudáfrica, sino también a lo largo del mundo en desarrollo. ¿De qué forma pueden jugar un papel los bancos nacionales en que estas plataformas sean una realidad? Muchísimas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación. Yo creo que queda muy claro que los bancos nacionales de desarrollo son críticos en lo que tiene que ver con la implementación de los objetivos de las plataformas nacionales, especialmente en lo que tiene que ver con movilizar el capital adecuado y que esto es un consensus. Y yo creo que todo esto parte del punto de entender que los recursos públicos en sí mismos son limitados en comparación con lo que estamos tratando de lograr. Y por lo tanto, suena muy lógico el estar utilizando los recursos limitados de una forma innovadora y a lo mejor de forma más específica para poder ver cómo estamos teniendo la inversión privada en escala. Y me parece que esto habla de el desarrollar y diseñar instrumentos innovadores que logren exactamente lo que estamos tratando de tener, que es tener inversión privada. Pero para todo esto se necesita tener un buen entendimiento de cuáles son las necesidades financieras a lo largo de diferentes etapas de un desarrollo de proyectos, de los conceptos adecuados hasta la parte de poder tener una financiabilidad y se necesita entender también cuáles son los eh, retos y sabemos que no vamos a encontrar a una sola institución y por eso es que las sociedades son clave para todo esto. Y para nosotros solamente quisiera dar un ejemplo de algo que hicimos para poder aprovechar una mejor generación en el país que también tiene que ver con los países y sector privado. Y también tenemos una parte en la que podemos apoyar los proyectos privados, pero en la parte pública es un poquito desafiante, en donde no se podían beneficiar de nuestro apoyo de la preparación de proyectos, en donde teníamos un plan, en donde se tenía que tener una etapa de viabilidad. Entonces, impactamos a tres, en donde vinimos a apoyar a los municipios justo en el punto de entrada de nuestra preparación de proyectos. Y a partir de ahí pudimos partir para poder llegar a tener la financiabilidad y después apoyarlos a través de una mejor generación de programas. Entonces es importante poder ver esto desde el punto de vista de las sociedades. El segundo punto que yo creo que están teniendo los bancos nacionales de desarrollo en general, como el DBCA, sería el poder tener acceso a los fondos como los de GSF, en donde son sumamente útiles, especialmente para poder impulsar las prioridades del país en alineación con los objetivos de las plataformas nacionales. Y al estar haciendo esto, asegurarse de que se pasen las concesiones de estos recursos para poder apoyar a los beneficiarios en el desarrollo de estos proyectos. Y otro aspecto también es cómo comenzamos a integrar estas soluciones en la infraestructura y su desarrollo. Y para nosotros en DSA comienza en esta etapa de planificación, en donde tenemos mucho espacio y para poner muchos planes que se traducen en programas de infraestructura y asegurando, por lo tanto, que podamos tener esto a etapa temprana y eso es clave para tener un buen resultado en los programas de infraestructura y que ya lo tengan integrados. Y también es importante para permitir que se pueda tener acceso en los recursos adecuados financieros. También quiero dar un ejemplo, pero me parece que no me va a permitir el tiempo. I have to say I've Bueno, nothing yo this tengo que time. decir que podemos, I'm going to turn to our next speaker. I'm going to come back sí, to Olympus vamos a regresar después por el for tiempo, more Olympus, questions con from otras participants. preguntas también acerca de las preguntas y I respuestas que hemos really recibido, appreciate pero the way you también spoke agradezco about mucho la the manera en que has actual delineado project
todo este ciclo del proyecto en donde estás involucrado desde la planificación, originación del proyecto, preparación y también el lado de suministro, movilización de financiamiento, la estructura, ponerlo todo con los proyectos, porque esto es precisamente el rol de anclaje que pueden tener estos roles de bancos en las plataformas. Pero vamos contigo ahora, que eres la última, pero no menos importante, que vamos en Rwanda, que ha sido un placer absoluto estar trabajando con ellos y también hemos conocido a Teddy Mogol, que es una funcionaria dinámica del Fondo Verde de Ruanda. Y estuve muy impresionado, porque Ruanda ha estado desarrollando este plan de inversión integrado que tienen una gran prioridad en la sustentabilidad y manejo, porque ya casi tenemos un plan listo de inversión y están trabajando en ciudades verdes, clima, agricultura. Me parece que también hay algo de productos renovables, pero este fondo ha sido una institución, tenemos una institución que se ha establecido también para ser el centro de la implementación de estos planes de inversión. Así que Teddy, me pregunto si puedes hablar un poco acerca del rol que juegas en este proyecto y en este ciclo de vida, cómo se describe en cuanto al desarrollo, financiamiento de movilización y cómo son conjunta todo. Gracias, Cristian, y gracias a todos por la invitación para participar en esta conversación tan interesante del financiamiento de plataformas, porque es grandioso ver a muchas eh, rostros familiares, María, Olympus, estoy muy agradecida de estar aquí. Quiero comenzar o bueno, de hecho, es muy interesante más bien que estas plataformas se hayan desarrollado y Rwanda es el país o la plataforma, como le puedo llamar, que realmente se estableció para actuar como un vehículo financiero que pudiera jugar un rol en el financiamiento de clima que se necesita para apoyar las estrategias ambiciosas de los países. Así que es un plan de inversión con base en todo lo que han hablado, con diferentes planas de programas, inversiones nacionales, que es mucho porque se estableció el fondo. Así que solamente para dar un resumen rápido, todo comienza, por lo menos para nosotros, comienza con la voluntad política, pero también el gobierno enfatiza la necesidad de que el país se desarrolle de una manera compatible. Así que empezamos con el 2009 desarrollando una estrategia muy rigurosa con diferentes estrategias de clima, viendo diferentes sectores de prioridades y también comenzando a pensar cómo desarrollamos un desarrollo compatible. O sea, el cambio climático no siempre debe considerarse como independiente sino más bien es cómo tenemos la sustentabilidad y el desarrollo juntos. Y también fue esta realización que es querer tener estrategias y políticas, pero también hay una pregunta acerca de financiamiento y considerar diferentes países en desarrollo con diferentes necesidades, y por eso se estableció el fondo para jugar este rol acerca de la movilización. Y estuvimos participando en 2012 también y pudimos movilizar nuestra estrategia que involucra trabajar de manera agresiva o participar con socios, pero también trabajar con socios bilaterales, multilaterales y también tener sociedades con la Fundación Gates. Pero así que estuvimos diferentes grupos para poder tener en esta canasta y poder desplegar el fondo a proyectos del sector público, pero también jugar un rol eh, de falta de riesgo en el sector público. Y quiero ser rápida con esto. Estuvimos ya en los últimos 13 años, ya casi más de una década, pero lo que nos dimos cuenta hace 3 años fue que el financiamiento climático está fragmentado. O sea, hay
partes muy pequeñas e incluso en el fondo, la manera en cómo estábamos financiando, estamos dando financiamiento a proyectos pequeños, pero de manera fragmentada. Y por lo tanto tuvimos una evaluación de impacto y después de 10 años pensamos que necesitamos cambiar el enfoque e ir de base de proyecto a programático. Y también nos dimos cuenta de que tenemos que trabajar con sectores o ministros clave, entonces empezamos a trabajar de cerca con el Ministerio de Finanzas, pero también entender, porque ellos también están a cargo de la planificación económica, pero a ver cuáles son algunos de los sectores que son más vulnerables al contexto de cambio climático. 80% de nuestra población depende de la agricultura, entonces empezamos a trabajar hacia atrás. Antes de ir a trabajar por financiamiento climático, queríamos entender las necesidades y las prioridades nacionales, porque nunca vamos a tener un financiamiento para todo. Así que tuvimos 3 planes de invención. No les llamo marcos porque somos muy vulnerables en Ruanda, como que a los deslaves de tierra que afecta a los agricultores, así que tenemos que usar un marco de financiamiento más grande, también uno de agricultura, así que a través o más bien desarrollando estos marcos de inversión, entonces tenemos que desarrollar los planes y las rutas de desarrollo. Y aunque todavía tenemos este ejercicio continuo, lo que hemos apreciado que la complementariedad es muy buena. Si queremos ver cambios transformadores, pero si también queremos utilizar un financiamiento limitado, especialmente en el aspecto público, necesitamos reunirnos. Así que este proceso nos ha facilitado trabajar con ministerios, con ONGs, entender cuál es el panorama, lo interesante que tenemos que hacer y eventualmente vamos a utilizar los recursos para evitar la fragmentación y complementarnos y poder dirigir un cambio transformativo. Último, son los instrumentos de financiamiento, pero también estamos buscando activamente maneras en que podamos desbloquear el aspecto privado. También sabemos que el financiamiento privado no va a abordar todo, pero lanzamos un programa de invención que es una plataforma pequeña dentro de la plataforma grande que tenemos que se enfoca en el sector privado. Y esta es una sociedad con nuestro Banco de Desarrollo de Ruanda, así que es muy parecido a lo que se hablaba anteriormente. Es una instalación que da productos financieros a negocios en los ciclos de negocios, con los fases, recuperación, financiamiento de capital, garantías, pero apoya a los negocios, así que en todo su ciclo. Y me voy a detener ahí, así que muchas gracias por la oportunidad. Teddy, eres una inspiración para muchos de nosotros, así que es grandioso conocerte y realmente admiro lo que haces porque es una plataforma y va a ser grandioso colaborar con ustedes y platicarlo un poco más. Así que, colegas, ya escuchamos acerca de todos los panelistas. Les agradezco a todos porque fue una gran variedad de perspectivas muy ricas. Y mientras estábamos hablando, la audiencia ha publicado diferentes preguntas muy interesantes en preguntas y respuestas. Y voy a tratar de resumir. Estuve escaneando estas preguntas y muchos de ustedes estaban ya contestando, así que muchas gracias. Pero tenemos un par de preguntas acerca de cómo las plataformas se enlazan con planes nacionales, NDCs, y me gustaría que uno de ustedes contestaran. Tenemos 3 o 4 preguntas del rol de los gobiernos subnacionales. Mucha gente pregunta si estos solamente son plataformas nacionales o cómo se involucran las ciudades entonces y cómo las regiones y los estados se involucran en esto. Me parece que también podríamos ver cómo las comunidades de hecho se involucran. Así que es una sensación en la parte subnacional para poder tener ciertas perspectivas de algunos de ustedes en cuanto a este tema.
Después también tuvimos una pregunta acerca del rol de los países desarrollados. Estuvimos hablando mucho del lado de cómo los países desarrollados están haciendo plataformas también, pero ¿cuál, qué necesitamos de los países desarrollados para poder hacer que estas plataformas sean posibles? Que también me gustaría tener una variedad de respuestas acerca de esto. Y también tenemos dos preguntas acerca del financiamiento privado. ¿Cómo atraemos y quitamos el riesgo del financiamiento privado a escala? ¿Y qué tipo de ejemplos tenemos? Por ejemplo, financiamiento mezclado, diferentes instrumentos de financiamiento, etcétera. Y también tuve una pregunta acerca de otras historias de éxito del Caribe. Me parece que definitivamente tenemos varios miembros aquí. No sé si quieren contestar también aquí. Y también ciertos aspectos o problemas de gobernanza. La gente pregunta si existen buenos ejemplos en donde las plataformas hayan incluido a la sociedad civil y otros participantes que se encuentran por ahí. ¿Qué hay acerca de la transparencia y la responsabilidad? Si esto también se encuentra en las plataformas. Alguien preguntó acerca de la interfaz de la política de la ciencia, que también es integral para el éxito de las plataformas. Así que levanten la mano o avísenme por la pantalla si quieren contestar. Por favor, vamos con Josué. Sí, solamente para empezar. Dos de las preguntas, una acerca del enlace a que tenemos a NDCs, que es una pregunta muy importante en el sentido de que tengo dos comentarios. Uno es hacer una distinción de que una plataforma de un país, como se mencionó al principio, es un instrumento para poder hacer una implementación de una meta específica que tenga un país. Después me parece que tenemos que hacer el punto del enfoque y el número, o sea, el rango de problemas que tiene que abordarse y que se necesita hacer una extensión para comenzar en esa capacidad para comenzar con esta tarea y poderle dar seguimiento. Por eso, tal vez un país como Brasil puede identificar tres objetivos particulares y después seguirlos uno a otro. Y yo diría que hay países con una capacidad local más débil, y tal vez es mejor empezar con un proyecto específico y ver cómo funciona y de ahí empezar a desarrollar. El punto importante, por lo tanto, es que las plataformas de los países no se pueden ver como un instrumento que pueda implementar todo un NDC, porque me parece que, y Teddy habló de esto en cuanto a programáticamente tratar, bueno, porque cada uno de estos es un problema diferente, diferentes socios, diferentes soluciones de financiamiento, así que necesitamos tener cuidado. La segunda parte, aparte, en cuanto a la subnacional, que es una gran pregunta y probablemente lo tenemos que ver en dos formas diferentes. Una es que dentro de la implementación y el desarrollo de cualquier plataforma, y esto va mucho con esa línea de una participación temprana, vamos a ver en qué medida se consultan a las ciudades en cuanto al desarrollo de un programa en particular. Así que con eso diría que es parte del proceso. La segunda manera en que podríamos verlo es que, bueno, podríamos decir que, por ejemplo, tomamos un problema que está aumentando en todas partes, que es la adaptación, el reto de adaptación urbana, cómo las ciudades lidian con un calor extremo, inundaciones, etcétera. Y si el gobierno decide que esa es una prioridad para ellos, entonces podemos imaginar de una manera de formulación para un programa de inversión específica que está orientada a esa parte. Pero menciono estos dos porque una vez más, una es en una línea principal dentro del proceso de la parte de las ciudades y subnacional, cualquiera que sea el tema, y la otra es realmente tener una plataforma de país que se enfoque en aspectos urbanos.
Go Olympus, Maria. Muchísimas gracias, esto es muy útil. Vamos con Olympus, María, Laura y Teddy. And Yeah, thank you very then much. you can have the last word. Thank you very much, Christmas. I would like Muchísimas to gracias. thank Bueno, Professional también Laura quisiera responder la for the submitted pregunta space. Je suis sobre el Céline espacio Dion, for some of the subnacional, things I wanted to mention. porque ya ha So I tomado will talk algunos a de los lot otros more puntos to y pues capacity vamos a hablar un issues, poquito más de los which are temas de highly capacidad, critical in the subnational lo cual space son if we are to make bastante movement. críticos en el So we espacio do not want subnacional si the tenemos que subnational hacer space movimientos. just Vamos a estar to hablando absorb del espacio implementation issues and subnacional so en on. donde tiene que ver Just a few con la just some of the preocupación de la initiatives that we've implementación. seen Y coming vamos a ver across. algunas de las iniciativas que It's nos han parecido útiles, taking along a que se number trata of de municipalities in country in tomar a programs that we diferentes are running, municipios en where el we país en programas que estamos encouragement corriendo, en donde learning tenemos on an international basis una based on promoción de various aprender experiences de and las picking up from experiencias de there and par a building par y partir de ahí the para expertise poder with crear municipalities. It's very la, key la, because ex- it goes beyond la just pericia entre los mobilizing municipios. Y es muy finance, importante porque but no nada más se building the trata de capacity to movilizar then el deploy financiamiento climático, sino the tener que construir también la priorities. capacidad The para other one from implementarlo. our end has El been otro really puesto o papel implementing the Climate importante Change Act para and the darle requirements for municipality to start vialidad implementing a la climate change ley frameworks. climática es tener Today marcos in country we have de 47 municipalities viabilidad, where donde we have trabajamos implemented 47 municipios en donde se han but again implementado we are estos not marcos just de sitting trabajo. there Pero some nuevamente no files solamente it están will ahí, translate into sino the que plans that we se intend to traducen implement. a los planos que Municipalities are estamos being allocated desarrollando dentro de efforts los to municipios nuevamente capacity para que puedan of the darle act. efecto a So I los think it's quite objetivos key to del pacto. Entonces yo determine creo que es the capacity prioridad el initiatives seguir on viendo the el lado de las subnational space. capacidades de The las first casas, I mentioned was digo, de las municipalities causas en donde and tenemos private el espacio sector. subnacional para poder acelerar la implementación. Muchísimas The gracias, Olympus. María. I wanted to take up on the Bueno, yo governance quisiera abordar la parte participation in de the la private gobernabilidad y sector in the participación governance. en el sector privado y I think los what was interesting in the mecanismos presentation was para the disminuir el generalization, riesgo. but I think Yo creo que when we talk tiene que about ver this también, cuando estamos hablando de escalar los mecanismos de riesgo, no hay como una sola solución buena. Hay diferentes tipos de retos en las inversiones en donde se necesitan diferentes mecanismos para disminuir el riesgo. Yo creo que la belleza de este gobierno en Brasil, de no solamente depender en todas las prioridades gubernamentales y en el Banco de Desarrollo, sino también tener en el sector privado, como mencionaba, el Laboratorio de Inversión en la Naturaleza, la innovación y la transición hacia la industria, es que también podemos tener propuestas de cuáles son los retos. Entonces, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, muchos de los retos están relacionados, por ejemplo, con la restauración de un bosque o selva que puede llevar de 3 a 4 años. Y tenemos riesgos que están relacionados con no saber cuál va a ser el resultado de tomar esto y no tener instrumentos financieros que estén disponibles en el mercado hoy en día para poder lidiar con algunas de estas oportunidades. Entonces, al verlo de esta forma, podemos tener un mejor entendimiento de por qué necesitamos unas finanzas de concesión para poder hacer pilotos de garantía para los primeros 2 o 3 años, o a lo mejor para las garantías de rendimiento que pudiera permitir a los bancos de desarrollo y privados el financiarnos más allá, porque la experiencia ahorita en Brasil para la restauración es que hay mucha finanza, pero las garantías no existen y sin tener el colateral, pues los inversionistas no quieren avanzar. Y el dar este tipo de ejemplos muy específicos, yo creo que el interés de las plataformas es tener estas conversaciones, pero utilizar las plataformas para poder presentar los proyectos más amplios y tener las soluciones teniendo filantropías, financiamiento de concesiones, como en Brasil, por ejemplo, el Fondo Climático Ecológico está financiándolo y también identificando precisamente en las plataformas dónde están el tipo de inversiones que necesitarían el apoyo de las finanzas climáticas y a partir de ahí ver cuál es el potencial para poder aprovechar el sector privado. Thanks, Maria. Gracias. Very Gracias, helpful. María. Laura. Sí, yo también quisiera hablar un poquito sobre la parte de gobernabilidad y ver cómo esto influye en la movilización del capital privado. Una de las cosas que ha sido sumamente útil en cuanto a poder abordar esto de una forma más
programática, pero también facilitar para poder proporcionar la arquitectura que nos da las lecciones aprendidas, pero también el DBSA que ha pasado ya por este proceso y que nos puede ir guiando. Y para los países que apenas están comenzando, una de las cosas que el IDFC Internacional está haciendo, se va a reunir conmigo para ver una plataforma de garantía que entonces se pueda integrar o se pueda implementar en el contexto de los bancos nacionales de desarrollo de los países que están empezando con este proceso. Y otra cosa que yo creo que es también muy positivo en este tema es que para aquellos países, por ejemplo, que no cuentan con acceso a los mercados de capital y que sí tendrían dificultades porque por supuesto que tienen algunos retos en cuanto a la parte de el desplegar estas garantías, y hay otras opciones para poder ir a los bancos regionales. Y es por esto que yo creo que también es muy importante en el ejemplo de Brasil y de Colombia para estos países que están en el proceso de estar pensando sobre esta estructura de gobernabilidad, el considerar realmente cómo todo el ecosistema de los bancos nacionales puede ayudar a la movilización de estos recursos y articular sus esfuerzos con financieros externos o otros bancos multilaterales o también con otras fuentes que sean a lo mejor filantrópicos. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, Teddy, tú ya has estado haciendo esto. Tienes ya la experiencia práctica sobre cómo funciona esto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes de hablar de esto, quiero hablar también de la pregunta de subnacionales brevemente y de la parte de transparencia. Me parece que María ya estuvo hablando del sector privado, pero yo creo que la belleza del abordaje programático es que nos permite que diferentes actores entren y también dándoles el ejemplo con el Fondo Ecológico de Ruanda, también jugamos el papel de la movilización de recursos, pero después de haber estado trabajando con un plan de inversión, con diferentes secretarías, con los distritos, teniendo a las comunidades locales y después movilizando la financiación en donde se puede canalizar para que pueda ser a una secretaría, a una ONG y también que pueda ser a una autoridad gubernamental local. Y realmente quería enfatizar que eso es lo bueno de este abordaje programático en el que todos necesitamos unirnos con un plan, entender las necesidades y luego ver quién es responsable de poder traer los recursos, que vaya y los busque y que después se canalicen al implementador, para que entonces podamos, pues también evaluar quién es bueno a quién, en qué. Y también va a ser bueno poder ver las actividades que van a ser mejor hechas que las ONGs, pero también animamos a el sector privado para ver estas comunidades cómo pueden cooperar para poder tener sustentabilidad. Y había otra pregunta sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas, que es muy importante, y nuevamente para compartirles un poquito cuál ha sido nuestra experiencia con el fondo. Voy a empezar a llamarle ahora mejor la Plataforma Nacional del Fondo de Ruanda. Y pues bueno, tenemos sistemas fiduciarios fuertes e independientes. Tenemos también a una junta directiva independiente que es importante para poder involucrar a diferentes socios. Y también el MRB, que obviamente son para monitorear, reportar y verificar. Y si realmente queremos que esta sea la forma en la que nos organicemos, realmente tenemos que pensar en estas tres cosas. Ahora, hay una pregunta sobre los países desarrollados. ¿Qué es lo que necesitamos de ellos? Y cuando estamos hablando de lo que necesitamos de los países desarrollados, estamos hablando de poder tener socios desarrollados. Pero básicamente, yo creo que básicamente se trata de que tienen que creer en las plataformas nacionales, porque hay veces que hablamos de esto es lo que estamos haciendo y creo que acabamos de mencionarlo, Josué lo mencionó. Tenemos algunos países que están o que tienen prioridades basadas en sus necesidades, pero desafortunadamente vemos que esto sigue pasando en muchos lugares donde estamos movilizando los recursos financieros, pero esto viene con tantas condiciones que en realidad no estamos tomando en cuenta las necesidades. Y tenemos que ver la parte de una compra consistente. Y para mí, la experiencia que hemos tenido en la última década es que si realmente creemos que las plataformas nacionales son la forma de avanzar, pues vamos
del lado desarrollado del mundo necesitan creer en las plataformas nacionales, porque de lo contrario es donde empezamos a ver que también tiene que ver con la lentitud, pero que estamos perdiendo muchísimo tiempo en diferentes objetivos y en condiciones que en realidad no están afectando las necesidades del país. Digo, a lo mejor tiene que ver con lo que hemos invertido y en la forma en la que tenemos el fondo de Ruanda. Vamos a seguir jugando un papel importante para movilizar el financiamiento de las subvenciones que después vamos a utilizar y vamos a poder involucrar también a los bancos de desarrollo, porque también los bancos van a necesitar como de cierta forma proyectos que sean financiables y lo que estamos liderando aquí, porque tenemos apenas un año en el que esta inversión ha estado operativa, es nuestro papel, que es seguir dando las subvenciones y disminuir el riesgo. Y por último, es la asistencia técnica. Y nuevamente queremos que los nacionales, y yo creo que mi colega Olympus lo mencionó, y también estamos dando asistencia técnica, especialmente a las comunidades locales, pero también a los distritos, a los gobiernos locales, para poder crear proyectos juntos. Y tenemos que esperar a que los proyectos vengan a nosotros, pero también tenemos que jugar un papel en el desarrollo y originación de los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teddy. Bueno, por último, pero no menos importante, Avena. Eh, sí, bueno, abordando la pregunta de el éxito en el Caribe, yo quisiera resaltar que con estas plataformas nacionales tenemos 6 países en el Caribe, pero solamente 2 han pedido desarrollar un CPP y las plataformas que están solicitando esto son la de Haití y Barbados. Y estas plataformas nacionales ayudan con el desarrollo de la estrategia, así como la implementación. La plataforma nacional de Haití ha sido fenomenal, especialmente dándole los retos en cuanto a trabajar con la Secretaría de Finanzas. Y me parece que la semana pasada se tuvo una primera junta consultiva con los socios de desarrollo para poder ver sus ideas sobre la estrategia. Y estamos tratando de ver de qué forma la plataforma haitiana puede implementar exitosamente la estrategia y por supuesto que también para el desarrollo de la estrategia de Barbados. En este momento creo que todos sabemos que Barbados también está liderando la iniciativa para las plataformas nacionales que todos estamos esperando ver y ver cómo se va desarrollando. Y básicamente eso es lo que tenemos en el Caribe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, colegas, desafortunadamente esto nos lleva al final de esta sesión tan dinámica y tan emocionante. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a todos nuestros panelistas. Esto fue de verdad una presentación sumamente poderosa y fue fantástico poder entrar a la carnita de las diferentes experiencias que ustedes traen a la mesa y estamos viendo cómo este concepto de plataformas nacionales va evolucionando y va profundizándose y estamos entrando a diferentes temas complicados como el manejo de deuda, la naturaleza, cómo nos extendemos en la adaptación, cómo aplicamos en los contextos menos desarrollados, etcétera. Y yo creo que el mensaje que yo me llevo es que no nos debemos de obsesionar eh, con las palabras. Muchos de los que están haciendo las plataformas ni siquiera le llaman una plataforma, pero quiero agradecerle a Melanie y a Josué al inicio para poder darnos una definición muy clara. Y bueno, pues estas son intervenciones basadas en los países, basándose en las intervenciones programáticas, respaldadas por estrategias financieras y que puede tomar diferentes formas conforme vamos avanzando. Y pues bueno, además de agradecerle a nuestros panelistas, también quisiera agradecerle al público. Han sido fantásticos, nos han dado muy buenas preguntas. Quiero agradecerle a los intérpretes
Muchísimas gracias. Esperamos que no haya sido demasiado rápido para poder traducir nuestras palabras. Emily Vale ha estado también tras bambalinas en la plataforma de Zoom, así que muchísimas gracias. Hayden ha sido la persona que se ha estado encargando de las comunicaciones y de la organización de esto. Y nuestros bueno, puse nuestro correo también en el chat y bueno, esta es una serie de inicios de webinarios en donde en el transcurso de este año queremos poder ir desempacando este concepto. Así que también les pido sus ideas sobre webinarios futuros. ¿Qué temas les gustaría que habláramos y que profundizáramos? Vamos a estructurar un programa alrededor de esto, entonces por favor copien la dirección de correo electrónico de Hayden que está en el chat y por favor envíenle una nota sobre uno o más temas que les gustaría que cubriéramos en un futuro y vamos a organizar el programa. Bueno, pues con esto muchísimas gracias a todos. Creo que todos nos merecemos un aplauso. Muchísimas gracias, Cristian. Thank you. Gracias. Thank you very much. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.